Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Una vez más, buenos días. Bueno, hermanos, pues es un enorme privilegio el poder estar aquí otra vez. Y digo, un enorme privilegio y el poder estar aquí, pues porque, como ya lo comentó mi hermano Leo, pues anda suelto una vez más esto del COVID. Entonces, hermanos, pues solamente seguir cuidándonos y anhelar la ciudad de Dios, ¿no? La semana pasada yo les preguntaba, ¿qué es caminar por fe? ¿Qué es caminar por fe? Y bueno, llegábamos a la conclusión de que el caminar por fe debe de ser un estilo de vida que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Un estilo de vida para que podamos agradar a Dios en lo que hacemos o cómo lo hacemos. Le pedí a mis hermanos que pusieran los cuadros de los reformadores. Obviamente no son todos, faltan muchos, pero solamente son algunos. Con la idea, hermano, una vez más, de tratar de ilustrar este salón de la fama de los héroes de la fe. Obviamente estos que están aquí, estos cuadros que están aquí, no están mencionados en la Escritura, pero de alguna forma han impactado al mundo con las enseñanzas de las Escrituras. Por eso les pedí a mis hermanos que los pusieran una vez más. Y no está por demás que le vuelvas a dar una leída a la biografía de cada uno de ellos para saber qué fue lo que hicieron, qué fue lo que aportaron y por qué están ahí colgados, no con las sogas, sino en su cuadro. Entonces, pensando en eso, hermano, ya a partir de la semana pasada, el domingo, entramos al Salón de la Fama, ¿se acuerdan, no? Ya entramos al Salón de la Fama y ya pasamos el primer cuadro. El primer cuadro que pasamos fue el cuadro de Abel. Y wow, aprendimos un montón de cosas, muchas cosas aprendimos de Abel. Cómo Abel habla aún después de muerto, sigue hablando, sigue enseñando y veíamos muchas cosas. Hoy, mi querido hermano, nos toca ver el segundo cuadro de nuestra galería. El segundo cuadro de nuestra galería y no es menor, por supuesto que no están puestos en orden de importancia, están puestos en orden de aparición en el canon solamente. Pero este que sigue, que es Enoc, se dice muy poco de Enoc, muy poquito, inclusive en el libro del Génesis encontramos una narración muy chiquititita acerca de Enoc, pero yo le encuentro mucha similitud con lo que nosotros podríamos estar viviendo. ¿Cómo fue titulado? La fe de Enoc. ¿Saben también cómo podría haber sido titulado este sermón? Un día a la vez. Así. La fe de Enoc. Un día a la vez. Y te voy a decir por qué un día a la vez. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años vivió Enoc. ¿Cuántos años vivió? Fíjate. Dice que caminó Enoc con Dios. Ya estamos otra vez en el salón en la galería, y nuestro guía nos va a empezar a explicar acerca del segundo cuadro que está colgado en la pared. El segundo cuadro que está colgado en la pared es el de Enoc. Y nuestro guía nos va a hacer una ilustración muy sencilla. En el calendario que tenemos hoy es un calendario solar, gregoriano. Es un calendario en donde nuestro año tiene 365 días.
Por eso puede ser titulado Un día a la vez. Dicho de otra forma, tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana caminando en fe un día a la vez. Considerando que quién sabe si estemos mañana, considerando que hoy estamos aquí y que hoy lo tenemos que vivir un día a la vez. Enoc vivió 365 años y caminó. Dios se lo llevó. ¡Wow! Un día a la vez, hermano. Un día a la vez. La biografía de Enoc ocupa pocos renglones en el libro del Génesis, en el capítulo 5. Muy pocos renglones ocupa. Versículos del 21 al 24. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es todo lo que se nos dice de Enoc. Es todo, ya no hay más. Ya no hay más acerca de este personaje. Pero la Escritura misma da testimonio de que Enoc agradó a Dios. De que Enoc agradó a Dios, ¿no es cierto? Dice el autor de nuestra carta que Enoc agradó a Dios, pero aquí en Génesis dice que caminó con Dios. Entonces, ¿te acuerdas del estilo de vida? ¿Te acuerdas que es por fe? ¿No es cierto? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Es por fe. Entonces podemos deducir así muy rápidamente que Enoc hizo esto o caminó con Dios o agradó a Dios en fe y o a través de la fe. Eso es lo que podemos concluir. Dicho de otra forma, confió y caminó en las promesas de Dios. Pero nota esto. ¿Cuántas promesas pudo haber conocido Dios? ¿Cuántas promesas pudo haber conocido Enoc si estamos en el capítulo 5 del libro del Génesis? ¡Wow! Ahora la pregunta es esta. ¿Cuántas promesas conoces tú si ya tenemos cerrado el canon? ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Si Enoc caminó en fe o anduvo con Dios, a pesar del poquito conocimiento que tenía, ¿cómo en teoría deberíamos de andar tú y yo? ¡Wow! ¿No es cierto? Él confió en Dios y confió en sus promesas. La aprobación de Dios se mostró cuando lo llevó al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar muerte. Sin experimentar muerte. Le sucedió como está el relato de Elías. ¿Te acuerdas Elías y Eliseo? Algo así. Este traslado, milagroso y maravilloso fue concedido solamente por el Dios de gracia, por nadie más. ¿Cierto? Y con esto, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero podemos pensar que esto puede ser una ilustración o el testimonio de alguien que lo vio, que lo vivió, que es algo que tú y yo esperamos. ¿No es cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza, ¿cierto? De esto habla estos hermosos versículos, tanto de Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, como Génesis capítulo 5, versículos del 23
al 24. Así que para poder comenzar a desglosar nuestro texto, hermano, te voy a rogar por favor que me acompañes en oración. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, porque a lo largo de la semana nos has guardado de las tentaciones. Nos has fortalecido, Señor, para salir adelante y poder seguir dándote a ti y solo a ti la gloria, la honra y la alabanza. Prepara nuestro corazón, bendito Padre. Ayúdanos a comprender estas verdades establecidas en tu hermosa palabra para nosotros. Que las hagamos nuestras, nos las apropiemos cada uno de nosotros, Señor, para no flaquear en nuestra fe. Enséñanos, Padre mío, a poder tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Rogamos tu dirección, no sin antes, Padre, suplicarte que me uses, que uses a este siervo inútil, disléxico, que a veces ni siquiera puede pronunciar bien una palabra, pero que me uses, Dios, para poder ser de edificación para mis hermanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, es muy interesante que si vamos a estudiar un personaje, sepamos lo que significa el nombre del personaje, ¿no? Enoc significa dedicado o consagrado. Eso significa Enoc, dedicado o consagrado. Nota que va a tener algunas similitudes. Nosotros, ¿cómo somos? Nosotros estamos dedicados y consagrados. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos salvó y estamos dedicados, consagrados a buscar la gloria de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya te fijaste cómo somos dedicados y consagrados? ¡Wow! Va a tener muchas similitudes este Enoc con nosotros, hermano. También en la Biblia es el nombre de dos hombres, pero no solo eso, también hay el nombre de ciudades con este nombre, Enoc. La primera ciudad del mundo fue fundada por Caín, y esto lo encontramos en Génesis en el capítulo 4, versículo 17. También es el primer nieto del mundo, hijo de Caín y padre de Irad. Génesis mismo 4:17. Y también Enoc es padre de Matusalén, hijo de Jared, sexto en la genealogía de Lucas desde Adán. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 37. Y como ya vimos, pues bueno, dice aquí nuestro texto que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Perdón? No, pero estoy leyendo antes de los 365, estoy leyendo el versículo 21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Dicho de otra forma, Enoc es el papá de Matusalén. ¿Y quién es Matusalén? ¿Cómo es conocido Matusalén? El hombre más longevo que ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces nota, cuando son estos datos importantes, nunca me había fijado en eso, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que Enoc fue el papá de Matusalén. Otro dato importante, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Ya es ahí donde nos vamos a meter ahí un poquito. Bueno, para los judíos, mis hermanos, para los judíos este nombre de Enoc es muy interesante, para ellos es muy importante, porque ellos identificaron su nombre como uno de los mejores libros de la literatura intertestamentaria. ¿Ok? El libro de Enoc, o los libros de Enoc, los que hoy se sabe que son libros
deuterocanónicos o libros apócrifos o libros que no están apegados al canon bíblico. ¿Qué es el canon? ¿Qué es el canon? La medida. Es la norma, el estándar. O sea, estos libros de Enoc no se apegan a la regla, a lo establecido por Dios. Por eso son considerados deuterocanónicos, ¿cierto? Aunque el registro del Antiguo Testamento no utiliza la palabra fe, como lo estamos viendo aquí en Génesis, el autor de Hebreos nos recuerda que eso fue a lo que de eso se trata el asunto, de pura fe. Si no, ¿cómo podría caminar Enoc? ¿Cómo podría caminar Enoc con Dios si no es a través de la fe? Sin fe, dice nuestro texto, es imposible agradar a Dios. Utiliza la palabra imposible. El autor de nuestra carta usa la palabra imposible para destacar la necesidad de la fe. O sea, si tú no traes fe, no puedes acercarte a Dios por más que quieras. Es como tratar de juntar dos imanes con polos opuestos. Se atraen y polos iguales se repelen, ¿no? Entonces, sin fe es como acercarte con Dios con polos opuestos. Mientras más crees que te le acercas, más distante está. Nunca vas a llegar. ¿Sí? O sea, sin fe solito se va haciendo para atrás. No puedes. No puedes, pero cuando tienes fe, en automático. ¡Wow! ¡Wow! Por eso usa la palabra imposible. Para destacar, para hacer notoria la necesidad de la fe. Para que los que vengan a Dios en devota confianza, estos deben estar convencidos de que Él existe, lo que veíamos hoy en la mañana en nuestra lección, ¿no es cierto? La evidencia clara de que una persona es hija de Dios, la evidencia clara de que una persona tiene la vida eterna es porque sabe con toda puntualidad que Dios existe. Nota que lo que hemos dicho antes, la Escritura nunca va a ocupar tiempo para demostrar la existencia de Dios. La Escritura simple y sencillamente dice, punto. No trata de demostrar. La mejor forma de dar una evidencia clara de la existencia de Dios entonces es mi conducta. Y nada más. Mi conducta. Entonces, es saber que Dios existe, ¿cierto? Y buscar auténticamente sus promesas. Por eso, como yo les decía hace un ratito, si Enoc en el capítulo 4, mi hermano, ¿cuánto se había escrito? Híjole, ¿no? Con eso creyó. ¿A cuál promesa? Ya había sido dada la promesa del Redentor. Versículos anteriores. ¿Y tú y yo cómo andamos? ¿Cómo andamos en esto de la fe? Ay, híjole. Y hermano, y mira todo lo que traemos, ¿eh? Ve, compáralo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces caminar por fe? Y a Enoc no. Enoc tuvo esa fe por la gracia de Dios. Y Dios lo aprobó de manera muy impresionante. Creer es ver. Creer es poder ver, ¿cierto? Creer es poder ver. Ahorita regresamos a Génesis, mi hermano. Vámonos a Hebreos. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo. ¿Por la qué? Fe. ¿Mas el justo qué?
¿Qué es la fe? Ya nos lo aclaró el autor de la carta, ¿no? Ya nos aclaró el autor de la carta qué es la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Pero usa otra palabrita aquí el autor de la carta. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Qué interesante. Qué interesante. Porque este es el primer hombre que es llevado al cielo con todo y chanclas. Es el primer hombre que es llevado al cielo con todo y chanclas. Solo por fe. Solo por su fe. Trasladado o transpuesto significa que fue llevado a otro lugar. Ahora escucha esto. No se trata de una resurrección. No se trata de eso. Sino un traslado como el de Elías. ¿Te acuerdas? Estaba yo leyendo este pasaje de cómo es llevado Elías. ¿Cómo fue llevado Elías? Pero ¿cómo? En carros como de fuego, ¿no? Cuando yo leía esto, ¿cómo me acordé de mi hermano Oscar? No sé por qué lo relaciono así. Mucho lo relaciono porque Oscar constantemente me hablaba de este pasaje. Constantemente me hablaba de este pasaje. Y bueno, Eliseo ya sabía que se lo iban a llevar, ¿no? Fíjate lo que dice el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes en el capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12 del 10, desde el 10, hermanos. Y él dijo, has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. ¿Ya sabía Eliseo que se lo iban a llevar? Sí, ahí lo está diciendo, hermano. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Wow. Se lo llevaron vivo, hermano. También. ¿Cierto? Entonces es esto, se lo llevó Dios o Dios lo trasladó, significa que lo pasaron de un lugar a otro. En teoría eso es lo que nosotros esperamos también, ¿no? Entonces hay una distinción en la Biblia entre personas traídas de vueltas a la vida, la resurrección, como vemos en el Nuevo Testamento con el Señor que resucita a algunos, y personas llevadas a los cielos sin experimentar la muerte física. Esto es interesante. Entonces este texto enseña una verdad espiritual que toca la vida espiritual de todo creyente. Constituye una de las expresiones más elocuentes de fe y oración presentes en esta epístola o en esta carta a los hebreos. La comparación, la declaración de Pablo de que todo lo que no viene de fe es pecado, es muy escueta, pero es suficiente. ¿Por qué todo lo que no proviene de fe es pecado? ¿Por qué, hermano? Hablando de nosotros como creyentes, ¿por qué razón? ¿Por qué se nos cuenta todo como pecado si no va acompañado de fe? Por una razón, porque lo haces para ti y lo haces para ser visto y lo haces para ser alabado. Por eso es pecado. Porque te quieres poner lo que no te corresponde. Quieres agarrar las flores que le dan al Señor y dices, no, si soy re bueno,
Si no estuviera yo en esta iglesia, ¿qué haría? Por eso es que es pecado, ¿cierto? Pero el autor de nuestra carta está estructurando perfectamente este asunto de lo que pasa con Enoc. Fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, ¿cierto? Dios lo trasladó. Y luego dice el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bueno, sin fe es imposible, como ya lo dije antes, esta palabra imposible es para denotar la necesidad que se tiene de tener fe para poder llegar a Dios. Entonces, con esto podemos entender mejor lo que el Señor Jesús dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo esto, sino el que haga. Y para hacer tiene que ser en fe. ¿Por qué haces lo que haces, hermano? Mi hermano Mauricio, ¿por qué está aquí en la alabanza rascándole aquí cada 8 días a la guitarra y dale acá en el pianito? ¿Y por qué, hermano? Porque es importante el papel de ellos, porque ellos conducen a la congregación a tener una correcta adoración para con Dios. ¿Esto es menos importante que el que estar predicando? No, porque hay que fijarnos que cantamos. ¿Esto es menos importante que le estén moviendo allá los tantos aparatos que ahora tenemos? No. Y podría ser igual de delicado el que cualquiera de ellos ustedes que están moviendo tanto aparato que ya tienen, que lo hicieran solo para ser vistos. Se les contaría como pecado. Los que vienen a hacer el aseo, ¿lo hacen porque les gusta servir al Señor o lo hacen porque quieren ser vistos ellos? Barren y trapean para que les digan, ¡wow! ¡Qué bien trapeas! ¿Por qué no me enseñas en mi casa? ¿O por qué lo hacen? Pero es que hermano, estoy yendo desde lo más visible, obviamente hablo también como predicador, como pastor, hasta lo que podemos considerar la parte menos visible. Que todo esto incluye el ministerio al que pertenecemos, porque el ministerio lo hacemos todos, hermanos. El ministerio no lo desarrollo yo. Todo esto es un ministerio. ¿Me explico? Y si este ministerio total, completo, no agrada a Dios, es porque alguien está haciendo las cosas para agradarse a sí mismo, y eso es pecado. Es por esto, hermano, que a veces la insistencia, si vas a servir, tienes que estudiar, tienes que ir. ¿Por qué? Porque Enoc dice que él caminó con Dios. Imagínate esto, hermano. Aquí tenemos niños chiquitos, bueno, este ya no está tan chiquito, pero tenemos niños chiquitos, los que somos papás, que ya tuviste a tus hijos chiquitos, ¿no? Pero chiquitos, hermano, estos chiquitos de 2 añitos. Así me imagino yo esto que está diciendo aquí, que él caminó con Dios, que se lo llevó Dios. Yo me lo imagino que lo agarró de la mano, era su bebé, lo agarró de la manita así. ¿Y cómo va el bebé, cómo va el niño cuando lo agarra su papá de la mano? ¿Qué hace el niño? Generalmente, ¿qué hace? ¿Mande? Se siente seguro, confía. Y mi papá, ¿no? Y de repente el niño puede empezar a juguetear y va y brinca y va bien contento porque va de la mano de su papá. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el niño se suelta y va brincoteando? ¿Qué le pasa? Entonces, ¿por qué te sueltas? Cuando el Salmo 48 dice que
Dios nos lleva con Él de la mano y dice que está con nosotros aún después de la muerte. Cuando nosotros bueno, yo nunca he estado a punto de morirme, no sé qué, a veces siento que me muero, pero no creo que sea eso. Hermano, sí, siento que me ando muriendo, pero cuando alguien ya se está muriendo, hermano, cuando menos he conocido el testimonio de hermanos que están muy afianzados en su fe y ellos van pero bien felices, dice, ay, ya cállate, no me cebes mi muerte, ya me quiero morir, ya, en paz, ¿no? Y hay otros a los que les da mucho miedo morirse. A los que les da miedo morirse es porque no van agarrados del Señor. Y supongamos que tú y yo ya estamos así, si me quiero morir, pero y abres los ojos y dices, ya la brinqué. Ay, Señor, y sigo caminando con Él. Ay, hermano, esto es de lo que se trata. Esto es lo que yo me imagino cuando dice que Dios se lo llevó y que Enoc caminó con Él, es porque nunca se soltó de la mano, es porque Enoc aprendió a hacer lo que dice Efesios en el capítulo 2, versículos 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para anduviésemos en ellas. Nota que no es para congratularse con Dios, es como un resultado de estar con Él. ¿Cuántos años vivió Enoc? 675. Un día a la vez, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Mira, nosotros hacemos planes. Y para muestra un botón, hace 8 días anunciamos lo de matrimonios, ¿no? Y hoy, ¿qué le estamos diciendo? Uy, pues si no se pone esto más complicado, sí le seguimos. Si no, pues bajamos la cortina. ¿No es cierto? Nosotros somos muy osados en planear, que no es malo planear, aclaro, para los desordenados, no es malo planear. Pero siempre esperando una voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la afirmación clave de este pedacito de texto de los versículos 5 y 6, la fe. Pero no se trata solamente de una fe inicial, una fe salvadora, no una fe de ya creí, ya, como predicábamos antes en el sexenio pasado, hoy fue tu decisión, hoy, y anótala para que no se te olvide. Y le sigues dando vuelo a la hilacha, pero ya eres salvo. No se trata de eso. No es solamente eso, sino fe perseverante que agrada a Dios. Ese es el asunto. Todos estos ejemplos permanecieron fieles hasta el fin en la vida de Enoc, sin importar cómo sucedió ese fin. Fe es la manera en que los seres humanos creen, reciben y aceptan las promesas de Dios. Escucha otra vez. Fe es la manera en la que los seres humanos creen, reciben y aceptan las promesas de Dios. Tanto la salvación como el discipulado son imposibles sin fe. Se requiere de fe. Fe en las acciones de Dios en el pasado, tanto en la creación, el autor lo mencionó en el mismo capítulo, ya lo estudiamos. Fe en la presencia de Dios en el tiempo. ¿Quién es el perito constructor? Lo acabamos de cantar. ¿Quién es el perito constructor de la ciudad a la que queremos llegar? Dios. Y no es una ciudad como esta, hermano. Ni la ciudad más bella que te puedas imaginar sobre la faz de la tierra le llega a los talones a la que el Señor tiene. Pero ni tantito. Porque simple y sencillamente aquella es la ciudad de Dios. Allá no habrá más llanto ni dolor, ya nada. ¿Por qué lloramos? Por muchas cosas. ¿Por qué nos dolemos? Por muchas más. Allá no habrá nada de eso, ¿cierto?
Entonces Dios, yo tengo que tener la fe de que el Dios de Enoc, de hace 7,000 años aproximadamente, es el mismo de hoy. Pero Él no se ha hecho viejo como tú y como yo. Él no sufre de amnesia, Él no sufre de dislexia. Él es perfecto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Crees eso? ¿Confías en eso? Dios, tenemos que tener la fe de que Dios está con nosotros aún en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, porque este es el asunto de la carta, la persecución, ¿te acuerdas? En medio de la persecución. Yo debo de seguir teniendo fe en medio de todo lo que Dios concede que tú y yo vivamos. Demos un vistazo rápido a nuestro mundo, hermano, a ver cuánta fe necesitamos. Punto número 1. Irrumpió en nuestras vidas el COVID, la pandemia. Y hoy, hermano, otra vez ya empieza a haber, ya hay gente muy cercana a nosotros que ya está covideada, ¿no es cierto? Se requiere de fe. Hermano, se requiere de fe. Y escucha lo que te voy a decir. ¿Por qué se requiere de fe? Por algo bien importante, hermano. ¿Qué es lo más horrible de esta pandemia? ¿Quién habló? A ver, ¿qué fue lo que dijiste, Mabel? Pero hay gente que está muriendo con Dios también. Pero hablando como humano, ¿qué es lo más feo de esta pandemia? El aislamiento. Eso es lo más horrible, ¿no es cierto? Pregunta, si a ti te diera, piensa en lo que te voy a decir, si a ti te diera, hermano, y te pusieras grave, ¿te gustaría estar en un hospital solo sin tus seres queridos? Ay, híjole, te sentí re feo. ¿Se requiere fe? Sí. Se requiere fe y desafortunadamente, hermanos, a veces los incrédulos pareciera que confían más que nosotros. Porque muchas veces nosotros en nuestro afán de cuidarnos, y otra vez no es un llamado a la imprudencia, muchas veces nosotros en nuestro afán de cuidarnos caemos en errores, hermanos. Si a mí me llegase a dar y me pongo grave, yo no quiero estar en el hospital. Bueno, de hecho yo tengo un deseo, una petición para con Dios. Yo quiero morir de viejo y en mi cama. Digo, ¿no? Pero, hermano, ¿me explico? Esta es de las cosas feas que tiene la pandemia, ¿no es cierto? El aislamiento. ¿Qué más está pasando en nuestro mundo? En los últimos días hemos escuchado y visto a través de las noticias en Alemania, hermano, fue arrasada por agua. China fue arrasada por agua. Y paradójicamente Estados Unidos está que arde, literalmente. Más de 24,000 hectáreas ya quemadas. Eso está pasando en nuestro mundo. Pregunta, ¿no se requiere fe? Por eso lo que digo, hermano, se requiere fe en la presencia de Dios en el tiempo, en medio de persecución, en medio de sufrimientos, en medio de la muerte, tener fe de que fuimos comprados por precio. La fe en acciones prometidas de Dios en el futuro. ¿Qué es lo que prometió? Pues que voy a estar con Él. Es lo que Él me prometió. ¿Cierto? Hermano, hoy tenemos más revelación que Enoc. Pregunta, hermano, ¿por qué nos achicamos?
Porque no conocemos al Dios del que está hablando Enoc. Porque no caminamos a veces con Dios. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Porque Abraham fue llevado a un lugar sin saber a dónde iba. Y nosotros queremos la certeza de que hace. No, pero dime si no. Dios nada más te dijo, hazme caso y ya. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Caminando con Él por fe. Debemos confiar plenamente en Dios y contarle nuestras cosas como a nuestro amigo más querido. El mejor amigo que creas que tienes. Yo no tengo un mejor amigo. Yo no tengo un mejor amigo. Porque no sé ser amigo. Yo, no sé tú. Yo no tengo un mejor amigo porque a todos los amo por igual, hermanos. Así de sencillo. Pero imagínate que es necesario sentarse con Dios y simplemente contarle a Él todo lo que nos pasa. Abrir nuestro corazón con Él. Él de todos modos ya lo sabe. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Y otra vez, es en fe, porque sin fe no se puede, es el ingrediente que nos va a unir a Dios. Cuando un creyente ora a Dios, debe creer que Dios existe, aunque la existencia de Dios sea una verdad establecida para el creyente. Con frecuencia sucede que éste pasa por alto a Dios al no orar. A veces somos muy osados y andamos vagando por el mundo y se nos olvidó ir a pasar lista con nuestro Señor. Cuando buscamos a Dios en oración, con fervor, con plena confianza, nos sentimos perdonados de nuestro perdón y sabemos que así es. Cuando suplicamos recibimos misericordia. Cuando somos justificados tenemos paz. Dios nos invita a venir con Él con plena certeza de que Él oirá y contestará nuestras oraciones. ¿Cierto? Ahora hay otra palabrita muy interesante en nuestro texto que es el término necesario. Significa o tiene la idea de que es obligatorio. Obligatoriamente no puedes entrar si no traes cubreboca. Obligatoriamente no puedes entrar si no te han sanitizado. Uso obligatorio, ¿no? Ya dicen hoy los cartelitos estos. Uso obligatorio de cubreboca. Nunca te dijeron dónde lo trajeras, pero lo usas, ¿no? Hay quienes lo traen de hamaca, hay quienes lo traen de diadema, hay quienes lo traen de gorrito, ¿no? Bien puesto es bien puesto. Si no eso y nada, es lo mismo. Así es necesario, es obligatorio traer fe para estar con Dios, para caminar con Dios. Si no, no puedes. Obligatoriamente es esto. Y también es un presente activo, mi querido hermano. Significa que todo el tiempo esta fe es activa. Significa que no es solamente para ahorita, sino para todo mi andar cristiano. Debo tener fe. ¿Cierto? Es necesario entonces que crea. La palabra griega pistis se traduce por 3 términos. Podemos encontrarla en 3 términos: fe, creer y confianza. El enfoque no está solo sobre hechos que ya aprendimos, sino sobre una confianza personal en la confiabilidad de Dios. Escucha, es una confianza basada, establecida, depositada en Dios mismo, que Él me la está dando. No es solamente una afirmación,
sino un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿cierto? En Abel vemos que la vida le fue, mejor déjenme los pongo, en Abel vemos que la vida de fe comienza con la presentación de un sacrificio, ya lo vimos la semana pasada. La muerte expiatoria de una víctima en su lugar, en este caso en nuestro lugar. En Enoc vemos que la vida de fe concluye cuando el creyente pasa a la presencia de Dios. Como Enoc, el creyente no necesita conocer la muerte, puesto que ha habido una víctima que ha afrontado la muerte en mi lugar, como en el caso del sacrificio de Abel. O sea, ¿ya de qué nos preocupamos, hermanos? Solamente ya la tenemos, de verdad que la tenemos ganada. Solamente necesitamos fe. Solamente necesitamos fe. Nosotros somos llamados a abrazar por la fe estas mismas realidades. Creemos que el mundo fue creado por fe, ¿no es cierto? Lo dijo el autor. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿No lo creo? ¿Sabías que ese es el credo apostólico? Necesitamos entonces encontrar aquella correlación con Dios que solo es posible cuando nuestros pecados son expiados por medio del sacrificio de Cristo. Creemos que el único sacrificio válido que verdaderamente puede quitar la culpa del pecado es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque no hay otro hombre, otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El único que tiene poder para quitar el pecado de nuestra vida es Jesucristo. A través de que creas que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Nadie más ha muerto por la humanidad. Nadie, solo Cristo. Si usted que me escucha o usted que me puede estar viendo a través de esta transmisión, si usted reconoce que es pecador, ¿qué tipo de pecados puede usted estar cometiendo? Los que la Escritura cita: adulterio, mentira, homicidio, borracheras, lenguaje soez, homosexualismo, hoy narcotráfico, lo que usted quiera, que no agrade a Dios, que la Escritura dice que es pecado, eso es pecado. Usted necesita confiar en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Lo necesita creer en fe, porque el día que usted muera, si a usted ahorita cree o no, ese no es el problema. De cualquier forma, llegará el día en el que se encontrará con el Señor. Y esto no está tema de discusión. Esto es lo que la Escritura enseña. Y si usted murió no siendo justificado por Cristo, usted pasará la eternidad en el infierno. Eso enseña la Escritura. Por eso es necesario creer que Cristo tomó mi lugar en la cruz. Necesito creer que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Necesito creer en la redención por medio de la sangre de Cristo y que por medio de esta yo tengo acceso libre hacia el trono de la gracia. Si yo no creo esto, estoy perdido. Si usted no cree esto, está usted perdido. Tan sencillo como eso. Y se puede resumir fácil. ¿Nosotros qué somos llamados a hacer? Nosotros somos llamados entonces
a caminar como caminó Enoc con Dios. Voy a enumerar 5 y con estas termino. 5 formas en las que nosotros podemos agradar a Dios, y por supuesto son 5 formas en las que Enoc agradó a Dios. Digo, no lo dice la Escritura, pero estoy seguro que eso fue, si no, pues ¿cómo? ¿No? Punto número 1, mostrar una vida digna de un hijo de Dios. Y esto lo podemos ver en Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 9 en adelante hasta el 16. Colosenses 3, del 9 hasta el 16. Punto número 2. Pensar en Dios todos los días de mi vida. Proverbios, vamos a irlos leyendo, hermanos, para que, es que pastor, que, bueno, Proverbios 8, 17. Cito: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Ahí está. ¿Por qué? Porque ese es el complemento del mandamiento, ¿no? 3, confío en Dios. El Salmo 104, 33. El Salmo 104, 33. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. 4, he de ser como igual que Enoc, de un testimonio impactante. Génesis capítulo 5, versículo 31. Tal vez me equivoqué, hermanos. Bueno, el texto que puse aquí dice así: el total de los días de Lamec fue de 767 años y murió. Pudiera no quedar, pero ahí te va. Ahí te va. Pudiera no quedar, pero ahí te va. ¿Cuántos años vas a morir? Perdón, ¿cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años vas a vivir? Los que sean, ¿cierto? ¿Qué impacto vas a dejar aquí? En el caso de Enoc, vivió 365 años aquí, sigue vivo allá. ¿Cómo vas a ser recordado? Y quinto punto, glorifica a Dios. El Salmo 29, 2. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Seguramente eso hizo Enoc. Seguramente. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Cierto? No puede ser de una forma diferente. Estamos obligados a traer fe si es que queremos estar con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dicen muchos que es muy probable que esta generación sea la generación de cristianos que no conozca muerte. Yo no lo sé. No lo sé, no me atrevo a aseverarlo. Lo que sí sé es que algún día estaré delante de la presencia de mi Señor. ¿Qué cuentas voy a entregarle a Él? Piensa en eso. Tenemos que dar vidas que reflejen su santidad.
vidas que reflejen a Cristo en nuestra propia vida, para que entonces Él sea honrado y glorificado por nuestro testimonio. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el testimonio de estos héroes de la fe, que ellos no contaban, Padre, con la revelación completa de tu santa palabra, la cual entendemos que fue progresiva. Pero hoy, Señor, como cristianos, nosotros no tenemos ninguna excusa, ninguna. Tenemos tu palabra completa en nuestras manos. Ayúdanos a escudriñarla con fe. Ayúdanos a obedecerte con fe, para que cuando Cristo venga, Señor, nos halle haciendo lo necesario, glorificando tu nombre. Ya sea que Cristo venga o que vayamos nosotros para allá el día que se terminen nuestros días en este lugar. Ayúdanos, Padre. Necesitamos fe. Necesitamos aprender a caminar contigo bien, Señor, bien agarrados de la mano. No permitas, amado Padre, que claudiquemos. No permitas, Señor, que nos distraigamos con las cosas, con los ruiditos, con los cascabelitos que el mundo hace a nuestro alrededor. Que podamos tener siempre puesta la vista en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos a caminar en fe y por fe, bendito Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, Padre mío, para que el próximo domingo podamos estar aquí una vez más juntos, alabando y glorificando tu precioso y santo nombre. Despídenos en paz, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden, por favor, recuerden confirmar asistencia, porque no se recibirán más de 75 personas. Y seamos puntuales. Muchas gracias y que Dios les bendiga.